La historia de Caín y Abel es una de las más emblemáticas y simbólicas del libro de Génesis, representando temas como el pecado, la redención, la envidia y la justicia divina. Se sitúa justo después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, introduciendo la segunda generación de la humanidad. Contexto familiar y oficios. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Caín, siendo el primogénito, seguía una tradición importante en la cultura antigua en la que el hijo mayor cargaba con la responsabilidad de liderazgo y en muchos casos recibía la mayor bendición. Él era agricultor, responsable de cultivar la tierra y producir alimentos. Por otro lado, Abel era pastor de ovejas, cuidando rebaños y proveyendo carne y lana. La diferencia en los oficios de Caín y Abel puede interpretarse como una primera distinción social y vocacional en la humanidad. La agricultura y la cría de ganado, incluso en tiempos primordiales, indicaban las dos principales formas en que los humanos interactuaban con la tierra. El cultivo de plantas, como hacía Caín, implicaba un trabajo arduo y una relación directa con la tierra, que ya había sido maldecida tras el pecado de Adán. Abel, al ser pastor, tenía un oficio relacionado con la domesticación de animales, algo que requería cuidado y vigilancia constantes. Los sacrificios a Dios. Ambos hermanos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Caín trajo el fruto del suelo, probablemente granos, vegetales o frutos. Abel, por su parte, ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas, lo que indica que eligió lo mejor de su rebaño. La diferencia entre las ofrendas es simbólica. Mientras Caín trajo algo de la tierra maldita, Abel ofreció un sacrificio de sangre, que, según las tradiciones bíblicas posteriores, tiene un significado más profundo de expiación. Es interesante notar que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. El texto no especifica la razón exacta, pero muchas interpretaciones sugieren que el problema no radicaba solo en el tipo de sacrificio, sino en la actitud de Caín al ofrecer su presente. Abel, con fe, habría ofrecido lo mejor de sí, mientras que Caín no mostró la misma devoción. En Hebreos 11:4 se elogia el sacrificio de Abel por haber sido hecho con fe, lo que sugiere que el corazón de Abel estaba alineado con la voluntad de Dios, a diferencia de Caín. La ira y el resentimiento de Caín. Tras la negativa de su ofrenda, Caín se enfureció y abatió. Su frustración no solo estaba dirigida a Dios, sino también hacia su hermano Abel. Los celos y la envidia rápidamente dominaron a Caín. Dios, al percibir el peligro en el corazón de Caín, lo advirtió directamente. Le dijo que el pecado estaba a su puerta, listo para dominarlo, pero que Caín debía controlarlo. Esta advertencia de Dios revela el libre albedrío otorgado al hombre, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, Caín no logra resistir la tentación destructiva. El primer asesinato. Caín, incapaz de lidiar con su envidia y frustración, invita a Abel al campo y allí comete el primer asesinato de la historia humana. El acto de violencia fraternal es especialmente trágico por ser un ataque directo a la confianza y cercanía familiar. Abel, que no había hecho nada para merecer tal destino, se convierte en la primera víctima del pecado y de la maldad humana. Este asesinato está cargado de significado teológico. La muerte de Abel marca el inicio de la violencia entre los seres humanos, una consecuencia directa de la caída en el Edén. La sangre de Abel derramada en el suelo enfatiza el peso del pecado y las trágicas consecuencias que trae para la humanidad. El confrontamiento de Dios y la respuesta de Caín. Después del asesinato, Dios confronta a Caín de la misma manera en que había confrontado a Adán y Eva tras su pecado. Le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde con una pregunta desafiante y cínica. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Esta respuesta refleja la dureza del corazón de Caín y su negativa a asumir la responsabilidad por su acto. Sin embargo, Dios no necesita una confesión directa, ya que la sangre de Abel clama desde la tierra. Esta imagen de la sangre clamando es una de las más poderosas en las Escrituras, simbolizando que el pecado no puede ocultarse y que la injusticia requiere una respuesta divina. El castigo de Caín. Como castigo, Dios maldice a Caín, diciendo que la tierra, que ya había sido difícil de trabajar para Adán, no le dará más su fuerza. Se convertiría en un fugitivo y errante en la tierra, condenado a vagar sin descanso. La maldición de Caín es doble. Pierde su conexión con la tierra y está condenado a la alienación social y espiritual. Caín, sin embargo,
teme que, como errante, cualquiera que lo encuentre lo matará. En respuesta, Dios coloca una marca sobre Caín, garantizando que nadie lo mataría y prometiendo una venganza 7 veces mayor contra quien lo hiciera. La marca de Caín es un símbolo intrigante. A pesar de su pecado, Dios todavía ofrece protección, lo que sugiere que, incluso en el juicio, hay un elemento de misericordia divina. El significado y las lecciones de la historia. La historia de Caín y Abel tiene múltiples capas de significado y proporciona una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, el pecado y la justicia divina. 1. Celos y envidia. La envidia de Caín hacia Abel es un ejemplo clásico de cómo el resentimiento puede llevar al pecado. La incapacidad de Caín para aceptar la bendición de su hermano lo llevó a cometer uno de los peores actos posibles, lo que sugiere que los celos, cuando no se controlan, destruyen tanto a la víctima como al perpetrador. 2. Responsabilidad personal. La respuesta de Caín, ¿soy acaso guardián de mi hermano?, revela una negación de responsabilidad. Sin embargo, la historia subraya que, como seres humanos, somos responsables unos de otros. El mandamiento «amarás a tu prójimo como a ti mismo» es una respuesta directa a esta negativa de Caín a cuidar de su hermano. 3. La justicia de Dios. Dios demuestra su justicia al castigar a Caín, pero también su misericordia al protegerlo. La marca de Caín sugiere que incluso para aquellos que cometen crímenes graves, aún existe espacio para la gracia y la protección divina. 4. El clamor por justicia. La sangre de Abel clama desde la tierra, un símbolo de que la injusticia nunca pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Esto establece un precedente bíblico de que la vida humana es sagrada y que la violencia será juzgada. 5. Simbología del sacrificio. La aceptación del sacrificio de Abel y el rechazo del de Caín sugieren la importancia de la sinceridad y la fe en las ofrendas a Dios. Esto se desarrolla posteriormente en las Escrituras, donde el sacrificio de sangre, particularmente el de Jesús, se considera la forma definitiva de expiación. Conclusión. La historia de Caín y Abel es una tragedia profunda que refleja la lucha interna de la humanidad contra el pecado y la envidia. Destaca la importancia de la fe, el control moral y la responsabilidad mutua entre las personas. La narrativa sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también apunta a la gracia de Dios que, incluso en medio del juicio, ofrece protección y la posibilidad de redención. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu like, comparte con tus amigos y comenta aquí abajo qué fue lo que más te gustó de esta historia. Hasta la próxima.